Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por sumarse. Vamos a estar dando inicio entonces. Recuerdo un poquito la idea. Esta es ya la cuarta sesión que estamos teniendo como parte de un ciclo de webinar todos los miércoles, donde el objetivo es concientizar sobre diversas problemáticas de ciberseguridad que vamos encontrando relevantes a medida que hablamos con colegas, con clientes del sector, todas quizás alineadas en esta idea de transformación digital que detectamos que las empresas están atravesando, ¿no? Así que, bueno, dejamos a disposición la solapa de preguntas y respuestas, el Q&A, por si tienen una consulta. No las vamos a evacuar a lo largo de la presentación, pero cuando terminemos la misma, vamos a repasar una por una en caso de que hayan y, bueno, evacuar las dudas o consultas que hayan. Así que comencemos un poco hablando. La idea de hablar hoy es comentar un poquito los desafíos de seguridad o los puntos claves de protección cuando se comienza a hablar de segurizar todo lo que son los entornos de file storage. En nuestro caso lo vamos a anclar muchísimo a todos los servicios gestionados que nos pueden dar los principales proveedores de nube como Amazon, Azure o Google Cloud. Y bueno, qué problemas o qué desafíos se desprenden de esa comprensión. Comencemos un poco hablando entonces. Para empezar, hagamos un breve repaso un poco de lo que venimos hablando. Saben que estuvimos un poco conversando sobre los desafíos para proteger ambientes o entornos de DevOps, que bueno, sabemos que en esta idea de mundo ágil, de mundo dinámico, es una práctica que las organizaciones comienzan a utilizar cada vez con mayor frecuencia. Por otro lado, hicimos también una charla acerca de todo lo que son desafíos de IT para ambientes cloud a nivel global, donde ahí sí se gestaba la idea o el concepto de que las malas configuraciones o las malas prácticas de seguridad en estos entornos gestionados, en estos entornos cloud, comienzan a ser uno de los, o mejor dicho, el punto principal de entrada a brechas de seguridad en ambientes cloud. El miércoles pasado, con Mauricio estuvimos conversando un poquito acerca de ataques o formas de proteger aplicaciones web o web apps, muy relacionado a estas plataformas nuevas que también se están comenzando a usar, que se denominan, bueno, serverless platform, ¿no? Y el día de hoy vamos a hablar un poquito, como decía recién, de los desafíos al proteger todos los servicios de file storage, principalmente en AWS o en Azure, que sabemos que son servicios que también están siendo utilizados por otro tipo de aplicaciones que desarrollamos, es decir, no es algo que trabaja como standalone, sino que este tipo de repositorios o de buckets son consumidos, son hookeados por otros servicios, por otras aplicaciones, y que, bueno, entendemos que es uno de los puntos más descuidados quizás de las infraestructuras cloud. Entonces, para adentrarnos un poquito en este concepto de segurizar los file storage, no vamos a dejar obviamente de mencionar todo lo que nosotros comprendemos como el modelo de responsabilidad compartida, ¿no? Si bien lo hablamos en varias oportunidades, en sesiones previas, siempre lo vamos a seguir sacando a conjunción porque obviamente es el pilar principal para comprender cómo tenemos que segurizar nuestros entornos. Obviamente sabemos o existe una falsa comprensión de que cuando uno comienza a utilizar o contratar servicios cloud de nuestros cloud service provider, toda la responsabilidad de seguridad cae del lado de Amazon, de Azure o de Google, y en la realidad no es así, en la práctica no es así. Obviamente nuestros cloud providers se llevan gran parte de responsabilidad para segurizar todo lo que conocemos como la infraestructura en sí, ¿no? El montado del data center, de los racks, el enfriamiento de los mismos, el cableado de la infraestructura y demás, pero a nosotros nos quedan, ¿no? unas capas, unos componentes que caen sobre nuestro ala, ¿no? Que es responsabilidad nuestra. A medida que nosotros comenzamos a consumir quizás servicios más abstractos de nube, hasta el punto de llegar a lo que hoy en día se conoce como infraestructuras a code, ¿no? Comenzamos a desligar de algunas de esas capas o desligar la responsabilidad de algunos de esos componentes hacia nuestro proveedor de nube, pero lo que siempre queda quizás del lado del cliente es todo lo que conocemos como el contenido, la información, ¿no? La data que manejan nuestras aplicaciones en sí, o los activos, digamos, que viajan a través de nuestras aplicaciones, ¿no? Eso de alguna forma siempre queda del lado del cliente. Y en este caso, bueno, vamos a entender la data, la información,
¿no? Como cada uno de esos objetos, ficheros, archivos que nosotros de alguna forma escribimos o hacemos upload hacia nuestros entornos de file storage. Entonces, conversando un poquito también con colegas del sector y trasladándole un poco a ustedes la información o los datos que recibimos de Tren Micro, les queremos hacer algún tipo de analogía, comparando lo que entendíamos como quizás un servicio o una aplicación previa a que una organización haga el famoso shift left, ¿no? Haga el famoso, digamos, migración de su workload, de sus cargas de trabajo hacia entornos más abstractos, ¿no? Hasta llegar a lo que conocemos como plataformas serverless, ¿no? Quizás en aplicaciones un poco más antiguas, por así decirlo, que trabajan con conceptos más de workload, ¿no? Se tenía quizás una primera vía de entrada a partir de un balanceo de carga de la aplicación, y el cual terminaba de alguna forma distribuyendo los requests hacia, bueno, una granja de Web Application Servers que, en contrapartida, lo que hacía es terminaba por elevar determinado fichero, objeto, archivo hacia un file storage. Entonces, quizás en esa comprensión había otros puntos, digamos, donde nosotros podíamos llegar a aplicar seguridad, ¿no? A través del Web Application Server, a través de la base de datos, ¿no? Se tenía la capacidad de instalar quizás agentes, ¿no? Dentro de cada uno de esos servidores. Hoy en día, ¿no? Con estas aplicaciones quizás montadas o hosteadas en entornos serverless, ¿no? Donde obviamente se habla mucho de los conceptos de microservicios y demás, tenemos otra interacción, ¿no? Nosotros tenemos una API Gateway que a través de funciones Lambda comienza a comunicar cada uno de los componentes, ¿no? De nuestra aplicación para dar la finalidad o el cometido de ese servicio de aplicación. Y lo que tenemos son buckets que muchas veces gestionan, ¿no? Todos nuestros recursos, nuestra información, nuestros datos, ¿no? Nuestros objetos, y que muchas veces esos buckets se encuentran públicos en Internet, ¿no? Es decir, son, como antes quizás era el balanceo de carga, la primera vía de entrada, ahora son los buckets directamente, ¿no? La información va a escribirse directamente en el bucket. Entonces, la seguridad de alguna forma debe ser repensada, debe ser mirada desde otro punto de vista, porque estamos obviamente utilizando otro tipo de infraestructuras, otro tipo de servicios. Entonces, comprendido un poquito la diferencia, ¿no? entre dos tipos de aplicaciones o dos modelos de negocios en una aplicación, nosotros ya lo que hacemos es definimos de alguna forma 5 pilares claves, 5 pilares, digamos, key, para hacer a una buena seguridad en entornos de cloud storage, ¿no? Lo primero que entra en conjunción un poco es la configuración de nuestros servicios, ¿no? Hablamos de configuración cuando decimos, bueno, vamos a asegurarnos de que la funcionalidad o que el servicio de cloud storage va a estar funcionando con los niveles básicos de funcionalidades, siempre y cuando a mí me permita operar y dar servicio a lo que yo necesito dentro de mi modelo de negocio, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una aplicación que va a trabajar mediante protocolos HTTP, no voy a dejar abierto un puerto FTP para mi storage, digamos, ¿no? Voy a utilizar únicamente los servicios y las configuraciones básicas que a mí me permitan poder dar o brindar servicio de esta aplicación. Por otro lado, el punto de encripción, ¿no? Utilizar protocolos de encripción tanto en la capa de transporte, es decir, cada vez que se vaya a trasladar a un objeto dentro de mi flujo de trabajo, dentro de mi workflow de la aplicación, o mismo dentro del storage, ¿no? Dentro de los buckets que comenzamos a consumir de Amazon, de Azure, de Google, ¿no? De forma tal de que si en algún caso se vulnera la seguridad, se compromete algún bucket, bueno, la información no esté accesible, no esté de alguna forma cifrada y no pueda ser legible para los ciberdelincuentes que comprometan ese bucket. Por otro lado, utilizar accesos basados en roles, ¿no? O sea, definir políticas, definir reglas que nos permitan a nosotros como usuarios, nos permitan a los servicios que hacen uso de cada uno de esos buckets, digamos, tener los privilegios mínimos de acceso. Entonces, entra en conjunción este concepto de el mínimo privilegio posible para que la aplicación funcione, ¿no? Para que la aplicación brinde su servicio y no más que eso, ¿no? Obviamente entra acá a la charla todo lo que hablamos o venimos hablando como modelos de Zero Trust o modelos de confianza Zero Trust, donde justamente el objetivo es, en primer lugar, bloquear, denegar todo, ¿no? Hoy en día sabemos que los buckets por default vienen con una política de deny all, ¿no? Esa es la configuración default de todos los buckets que contratamos de forma gestionada, y que nosotros podamos aplicar únicamente los permisos, los accesos
mínimos e indispensables para que la solución funcione y no más que eso. Por otro lado, aplicar múltiples capas de seguridad o múltiples factores de autenticación, ¿no? Sabemos que existen algunos accesos o algunos tipos de autenticación en entornos de nube llamados one-time password, ¿no? Que lo que hacen es generan algún tipo de password con una vigencia acotada, ¿no? Un periodo de fecha, un periodo de tiempo acotado, donde una vez alcanzado ese periodo, esa password se expira y nunca más, digamos, va a poder ser utilizada hasta que se vuelva a solicitar otra. Entonces, utilizar múltiples factores de autenticación va a aumentar dramáticamente, obviamente, la seguridad y el control de acceso a nuestros buckets. Y por último punto, ¿no? Todo lo que está relacionado al logueo, a la auditoría, al monitoreo de nuestros entornos de storage, entender quién accedió a qué recurso, digamos, bajo qué conceptos, si hizo lectura, si hizo escritura de algún archivo. Obviamente, en organizaciones grandes se tienen una gran cantidad de buckets de storage. Muchas veces esos buckets se deployan cientos o miles por día, por semana. Entonces, tener una visibilidad completa, ¿no? Sobre lo que está ocurriendo en esos buckets o un monitoreo 360 nos va a permitir, por un lado, identificar brechas de seguridad y por otro lado, adelantarnos hacia las mismas, ¿no? Es decir, prevenirlas de acá al futuro. Siguiendo un poquito con la idea de protección de entornos de storage, básicamente lo que ejemplificamos es, bueno, un caso de estudio muy ejemplo, muy básico quizás, pero que sirve para comprender un flujo de trabajo básico de una aplicación, ¿no? Obviamente cuando los clientes de alguna forma se ocupaban o mantenían aplicaciones de alguna forma antiguas donde había workloads de trabajo, como mencionamos antes, una granja de application servers. Nosotros teníamos más de un punto donde podemos aplicar seguridad. Por ejemplo, por decir algo, aplicar agentes de seguridad a determinado storage, ¿no? Aplicar un agente que haga un scanning sobre toda una base de datos o un storage donde los usuarios hacían escaneo, poder aplicar seguridad también a cargas de trabajo, a cada uno de esos web application servers mediante agentes de seguridad, ¿no? Pero a partir de que los clientes en su transformación digital comienzan a migrar esas infraestructuras, esas aplicaciones hacia entornos quizás más basados en plataformas serverless, esos componentes de alguna forma los abstraemos, ¿no? Desde el punto de vista de un desarrollador, ¿no? Ellos lo que hacen de alguna forma es, van a querer aprovechar todas las ventajas de la nube, ¿no? Ser flexible, ser más rápido en el deployment, ser escalable. Y ahí voy a querer aprovechar el servicio gestionado, ¿no? En este caso, por ejemplo, si estamos, por decir algo, un bucket de S3 de Amazon, ¿no? Donde directamente el desarrollador, bueno, le dan este bucket, no tiene que configurarlo mucho más que los controles de acceso y demás, ya está montado, no tiene que ocupar tiempo en instalar un sistema operativo, en instalar el software de file storage, en asegurarse de que está configurado de tal o cual forma, de aplicar los parches de seguridad. Simplemente el desarrollador contrata un servicio, lo juquea o lo ancla a su aplicación predilecta y de alguna forma ya tiene ese servicio de storage para su aplicación o servicio. Entonces, en este concepto lo que sucede, por citar un ejemplo, es nosotros tenemos algún servicio, imagínense, de FTP para subir archivos, ya sean documentos de Word, de Office, PDF, archivos de multimedia incluso, ¿no? Y lo que sucede es, una vez elevado o realizado el upload de un archivo a este bucket, por detrás genera un mecanismo que, bueno, la aplicación lo que hace es envía un email a un usuario diciéndole, bueno, acá tenés, te acaban de elevar un archivo, por favor, descárgalo en el día de la fecha, actualizalo o descárgalo y, bueno, trabaja en tu diaria con ese archivo, ¿no? De vez en cuando el usuario lo que va a suceder es, cuando hace una descarga de ese archivo, el usuario teniendo instalado en su propio endpoint un dispositivo de seguridad, una solución de seguridad, ¿no? Va a ver la alerta de que, mirá, el archivo que acabo de descargar es malware, ¿no? Tiene un payload malicioso. El usuario muy bien entrenado lo que va a hacer de alguna forma es darse vuelta con el departamento de IT, le va a decir, mirá, hice el download de este archivo, que obviamente lo llevaba al bucket de S3, y mi antivirus lo detectó como maliciosa, ¿no? Entonces el departamento de seguridad por ahí lo que le va a responder es, tené cuidado, ojo con los links desconocidos, no los abras si no los conoces, ¿no? A lo que el usuario va a responder, no, pero es una intranet, digamos, ¿no? Es una aplicación interna nuestra, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? De alguna forma el departamento de IT va a comprender
que ese bucket tenía archivos maliciosos, ¿no? Va a ir para atrás en la cadena de mecánica de trabajo de esta aplicación, va a comprender que determinado bucket tenía archivos maliciosos contenidos o alojados dentro de sí mismo. Obviamente, nosotros lo pudimos detectar gracias a que en el endpoint del usuario se tenía un agente de seguridad que estaba al día, que estaba con el patrón actualizado y que detectaba, ya sea por firma o por comportamiento, este archivo malicioso, ¿no? Pero ¿qué pasa? Esa capa de protección es la última barrera que nosotros tenemos antes de que el usuario le haga doble clic y ese archivo pueda generar su payload malicioso. Nosotros como responsables de seguridad no vamos a querer atrapar a ese fichero malicioso en la última capa de protección, sino lo que vamos a querer hacer es detectarlo previamente, ¿no? Previamente en nuestro lugar, o en nuestro caso estamos hablando de estos buckets de S3, ¿no? Entonces, comprendiendo un poco, ¿no?, toda esta mecánica de trabajo y estos desafíos de seguridad, lo que se desprende de alguna forma son 3 hechos claves, ¿no?, que nosotros comprendemos o que hacen al File Storage Security, ¿no? Por un lado, entender que los buckets, como decíamos antes, nativamente son seguros, ¿no? Nativamente los buckets vienen configurados con políticas de deny all, ¿no? Nadie puede ni escribir ni leer en los buckets a menos que nosotros generemos políticas o reglas que permitan la escritura o lectura, ¿no? Eso es lo que sucede, digamos, a bajo nivel, es, a ver, existe, digamos, un permiso que nosotros damos y que muchas veces por una mala configuración, un error humano, ¿no?, termina siendo la llave de entrada a que se haga un mal uso de ese bucket, de que alguien pueda elevar un archivo malicioso para que, bueno, luego un usuario lo ejecute y dispare su payload, ¿no? Por otro lado, muchas veces, más allá de que nosotros tengamos que aplicar este tipo de políticas mediante ACLs, mediante reglas, policies, ¿no?, para que algunos usuarios o algunos dispositivos puedan escribir o leer un bucket, hay algunos buckets que precisan ser públicos, ¿no? Por la necesidad del negocio, o mismo porque por ahí estoy alojando en ese bucket el contenido de un website estático, ¿no? Y tengo componentes o objetos que hacen ese website que es estático. Preciso que ese bucket esté público y se encuentre abierto para que cualquiera pueda leerlo y escribir incluso, ¿no? Y por otro lado es lo que hablamos antes, ¿no? Las empresas muchas veces, las organizaciones, con esta necesidad de abstraerse de plataforma, abstraerse de aplicación, muchas veces solamente centrarse en los datos, comienzan a consumir mayor cantidad de servicios gestionados, ¿no? La ventaja que le da principalmente es que se abstraigan justamente de esa capa de plataforma, de infraestructura, de aplicación, y que únicamente se preocupen en los datos, ¿no? Pero ¿qué sucede? Muchas veces, al abstraerse de esos componentes, también decanta en que se olvidan de la integridad de los datos, se olvidan de si esos datos están segurizados, de si fueron escaneados con una frecuencia definida, ¿no? Y eso decanta en que pueda llegar a tener algún tipo de fichero malicioso en mis storage, ¿no?, en mis buckets. Así que, comprendiendo un poquito estos tres puntos claves, estos 3 hechos, ¿no?, se disparan problemas o desafíos a nuestros entornos de File Storage Security, ¿no? Por un lado es, bueno, ¿cómo me puedo yo asegurar de que los buckets que estoy trabajando, que estoy levantando, están seguros de malware, que están limpios, que no tienen payloads maliciosos y que incluso esos payloads no van a afectar ni al bucket ni a las aplicaciones que consumen esos buckets, ¿no? Recordemos que muchas veces tenemos un bucket que es consumido por un servicio, por una aplicación que estamos levantando o manteniendo, y que no queremos que los archivos maliciosos de ahí terminen afectando el downstream, digamos, el workflow de trabajo de determinada aplicación. En segundo punto es, bueno, vamos a necesitar incluir capacidades de escaneo o procesos de análisis de malware sobre esos archivos. Entonces, la primera pregunta que nos hacen los clientes y colegas es, bueno, ¿cómo voy a introducir seguridad sin impactar en la performance de la aplicación, ¿no? O sea, quizás antes en entornos de storage on-prem, digamos, lo que sucedía es, yo voy a tener que instalar un agente en mi servidor. ¿Cómo va a afectar eso, digamos, el workflow de mi aplicación? ¿Voy a tener latencia? ¿Los usuarios van a recibir demoras cada vez que lean un archivo? ¿O van a tener una respuesta inmediata, digamos, ¿no? ¿Cómo yo adiciono seguridad sin impactar la performance de ni mi bucket ni la aplicación que consume ese bucket? Y tercer punto es, bueno, yo, a ver, ¿qué es lo que voy a querer en entornos como AWS, por citar un ejemplo? Aprovechar la seguridad con todas las capacidades y la ventaja que me da mi proveedor de nube. Bien, no voy a querer
de alguna forma levantar una granja adicional de servidores para que haga escaneo sobre los buckets de S3. No voy a querer incluso que la información que está dentro del bucket de S3 viaje por fuera de mi instancia de AWS, ¿no? Voy a querer, digamos, que todo resida dentro de mi propia nube, que incluso el escaneo se realice dentro de mi propia nube, porque muchas veces incluso no puedo trasladar los archivos hacia un servidor externo, ¿no? O por compliance, o por necesidad, o por, hablamos antes, latencia e tiempo de escaneo. Entonces, siguiendo un poco con estas problemáticas, las recomendaciones que nosotros tenemos desde el lado de Trend Micro, del lado de seguridad, son las que referenciamos a continuación, ¿no? Vamos a tener que hacer uso de una solución de seguridad que nos permita tres cosas. Por un lado, ser eficiente utilizando todos los recursos de AWS, ¿no? Como hablamos recién, no vamos a querer una solución que trabaje por fuera de mi plataforma AWS, ¿no? Yo voy a querer, de alguna forma, utilizar todos estos servicios de AWS para poder hacer escaneo de lo que se va elevando a los buckets de S3. Si prestamos atención a la gráfica, lo que nosotros ejemplificamos es, imagínense archivos elevándose, haciendo un upload a un bucket de S3, y que por detrás lo que va a hacer es utilizar funciones lambda, utilizar funciones serverless propias y nativas de AWS, para que cada vez que se escriba un archivo en disco, eso invoque al escaneo de, en este caso, Trend Micro File Storage Security, ¿no? Que haga, digamos, una acción automatizada a través de servicios propios de AWS para que se llame a ese escaneo o ese escáner de Trend Micro. Eso lo que va a suceder es, va a dejar un tag en el archivo, ¿no? Utilizando tags nativos de AWS, poder dejar una leyenda o un tag que implique o que indique si el archivo fue malicioso o es seguro, digamos, ¿no? Y nuevamente, ¿no? Seguir utilizando funciones lambda para, en caso de que sea un archivo malicioso, yo pueda leer ese tag y lo posicione dentro de un bucket particular, ¿no? Por ejemplo, un bucket de cuarentena, ¿no? O si el archivo es benigno, si no tiene ningún tipo de payload malicioso, que ese archivo se posicione dentro de un bucket limpio, un bucket sanitizado, ¿no? Como queramos llamarlo. De esa forma yo voy a poder partir de alguna forma mi workflow para que todo lo que es malicioso sea enviado a un bucket que quede por fuera de mi flujo de trabajo y solamente yo tenga conexión mi aplicación o digamos el próximo salto de mi aplicación con el bucket sanitizado o limpio, ¿no? Eso es lo que conocemos como acciones de post-scan, ¿no? Una vez detectado si el archivo es malicioso o no, yo puedo elevarlo a un bucket malicioso o a un bucket seguro. Y por otro punto, ser escalable, ¿no? Ser escalable en el deployment y ser flexible. Poder utilizar componentes o templates, como por ejemplo ese CloudFormation, ¿no? De AWS, para involucrar la seguridad desde el punto cero, ¿no? Muchas veces sabemos que las organizaciones dan de alta cientos o miles de buckets en un día, en una semana. Entonces, el hecho de ser flexible en el deployment de la seguridad me va a permitir a mí poder utilizar o mejor aprovechar los recursos que me provee AWS para involucrar la seguridad y que eso, como decíamos antes, no salga de mi flujo o de mi cuenta de AWS o de mi entorno, digamos. Yo no voy a tener que gestionar una granja adicional de servidores, no voy a tener que hacer réplica entre todo lo que tengo en mi bucket de S3 y que sea trasladado hacia esa granja adicional de servidores, sino voy a llamar o voy a invocar un escaneo y que todo resida dentro de mi propia nube de AWS o de Azure. Así que básicamente era eso la oferta que teníamos para traerles el día de hoy. El tema obviamente fue File Storage Security. Si les parece, vamos a repasar un poco las preguntas que quedó. De todas formas, esta PPT la vamos a grabar, vamos a elevar nuevamente el on demand hacia nuestros sitios de YouTube y la vamos a compartir en LinkedIn para que obviamente la puedan revisar en caso de que haga falta. Y pasemos entonces un poco a las preguntas. La primera pregunta es, si protejo mis web servers que permiten hacer upload de archivos, ¿es necesario que proteja mis buckets? Bueno, obviamente cuando hablamos de web server estamos pensando en un ambiente
en un ambiente quizás, o aplicaciones quizás más antiguas, ¿no? Donde obviamente teníamos esta capacidad de utilizar cargas de trabajo, ¿no? O web servers como workload. La respuesta es sí, ¿no? O sea, yo voy a querer aplicar la seguridad en la mayor cantidad de capas posibles, ¿no? Una obviamente va a poder ser mi web server, pero ¿qué sucede? Den, por ejemplo, el siguiente caso, ¿no? Imagínense que hay un archivo que no es detectado hoy en día por una firma o no es detectado, ¿no? Por algún patrón de malware. Yo lo voy a trasladar a través de mi web server, va a correr el escaneo del web server y luego ese archivo se va a alojar en mi bucket DS3. Imagínense que la semana siguiente ese archivo es detectado por malware, ¿no? Es decir, se incluyó dentro de los patrones anti-malware de distintos vendors de seguridad. ¿Qué sucede con ese archivo que ya pasó de alguna forma a mi web server, ¿no? Que ya fue escaneado por los filtros que yo tenía en mi web server? Sigue siendo malicioso, ¿no? O sea, siempre fue malicioso, pero a partir de ahora es donde yo lo comienzo a detectar. Si yo no tengo escaneos recurrentes sobre todo lo que se va escribiendo o leyendo en mi bucket DS3, voy a olvidarme de esos casos, ¿no? Malware quizás que cuando pasó los filtros no estaba detectado y que al día de hoy o una semana posterior sí está detectado. Así que sí, la respuesta es sí, debemos aplicar seguridad en todas las capas de protección posibles, ¿no? Bueno, muy bien, entonces, nuevamente les agradecemos a todos por sumarse a esta webinar, que, como decíamos antes, ¿no? Es parte de un ciclo de sesiones que estamos teniendo todos los miércoles. Los invitamos nuevamente el miércoles que viene a una webinar, que en este caso vamos a estar ejemplificando mediante prácticas, ¿no? Todo lo que es seguridad para lo que vimos hoy, ¿no? Amazon S3, y mismo algo de lo que comenzamos a ver la semana pasada sobre ataques a Web Application Servers, pero en este caso a un servicio propio de AWS como es AWS Lambda. Entonces, en definitiva es, por favor, acérquense, los invitamos, súmense que va a ser de su interés, esperamos poder comprender con ejemplos prácticos y demostraciones de tecnologías Trend Micro cómo se protegen los entornos de AWS Lambda y Amazon S3. Nuevamente, muchas gracias a todos por acercarse y bueno, nos vemos el miércoles que viene. Gracias.